Ok, hoy vamos a hablar de potenciales relativos en silicio. Lo que necesitamos hacer es plantear en un material con distintos dopados las condiciones de corriente y ver qué es lo que sucede con portadores y eventualmente con la energía de los portadores o el potencial. Y esto nos va a servir como herramienta más adelante. Entonces, primero vamos a trabajar para obtener una referencia conveniente. Ustedes saben que el potencial es una magnitud relativa. Si ustedes están midiendo potencial, lo están midiendo con respecto a algo. El voltímetro, cuando ustedes toman las dos puntas, lo que miden es potencial de una punta con respecto a la otra, ¿sí? Es decir, siempre es relativo. No podemos hablar de potencial absoluto, salvo que ustedes tengan escondido por ahí un potencial de referencia al cual ustedes suponen que las medidas van a ser contra ese potencial de referencia, entonces después directamente abrevian y preguntan por la tensión de ese punto, pero se sabe que están midiendo contra ese punto de referencia. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en silicio es encontrar un potencial que nos sea útil para tomar de referencia. Entonces, lo que vamos a comenzar haciendo es tomar silicio sin ningún tipo de potencial externo aplicado. Puede o no estar dopado, no interesa, pero no tiene que haber potenciales aplicados. Entonces, si no hay potencial externo aplicado, la corriente neta tiene que ser igual a cero. Y la corriente neta, acuérdense, habíamos visto que se podía generar corriente en silicio por difusión o por arrastre. ¿Sí? Por el otro lado, teníamos corriente de electrones y corriente de huecos. Ambas dos teníamos una corriente de difusión más una corriente de arrastre, para los huecos también. Una corriente de difusión de huecos más una corriente de arrastre de huecos. Entonces, lo que vamos a plantear es que si estamos en equilibrio térmico sin potencial aplicado, cada una de esas componentes individuales va a ser cero. En particular, acá lo que tenemos planteado es la corriente de electrones igual a cero. Esta primer componente que ven aquí es la corriente de arrastre, era proporcional a la carga, a la cantidad de portadores, a la movilidad de los portadores y al campo eléctrico. Esa era la corriente de arrastre de electrones. Más la corriente de difusión de electrones, que era Q por la difusividad de N por la derivada de N con respecto a X. Entonces, eso tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Entonces, ahora, de electroestática nosotros sabemos que el campo eléctrico es menos la derivada del potencial con respecto a X. Entonces, lo vamos a reemplazar ahí. La ecuación nos va a quedar Q por N por mu N, por menos la derivada del potencial con respecto a X, más Q por dN por dNA de X igual a 0. Bien. Y de acá lo que vamos a despejar es el diferencial del potencial. ¿Sí? Fíjense que los Q acá se cancelan, los diferenciales de X también se cancelan, y el diferencial de phi nos queda dN dividido mu n, esas son dos constantes, por 1 sobre n diferencial de n. Esta magnitud de n sobre mu n es igual a UT, que se llama la tensión térmica. Es un valor de tensión dado dependiente de la temperatura, que es K por T sobre Q. K es la constante de Boltzmann, Q es la carga del electrón, T es la temperatura en Kelvin. ¿Sí? Esta UT
a temperatura ambiente son aproximadamente 26 milivolts. ¿Sí? Entonces, dφ, el diferencial de potencial, es igual a 26 milivolts por 1 sobre n por el diferencial de n. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo un cierto dopado en el material, dado por n, y hay un cambio en la concentración, eso es lo que quiere decir de n, me está midiendo el cambio en la concentración cuando hay un perfil, ese cambio de perfil va a traer aparejado una variación de potencial. ¿Sí? Esa variación de potencial va a responder a ese cambio de perfil. ¿Y para qué va a responder? Para mantener esto en cero. Acuérdense, en ningún momento dejen de olvidarse que este desarrollo que estamos haciendo es para que la corriente total sea cero. Fíjense que tiene cierto grado de lógica, porque si yo tengo una variación de la concentración de portadores, yo sé que eso va a provocar corriente. Entonces, como yo sé que la corriente tiene que ser cero, va a tener que haber un cambio de campo eléctrico que compense esa corriente con corriente de arrastre, de tal manera que la corriente total se anule. Y esta es la relación precisa que tienen que tener la variación de potencial para que, dada una variación de concentración, la corriente total sea nula. ¿Sí? Ok, vamos a integrar esto, vamos a integrarlo, así nos queda en algo un poco más entendible. Cuando integramos esos dos términos, ¿dónde vamos a integrar? Bueno, tenemos un material que es silicio, puede ser algo por el estilo, y tenemos dos lugares, vamos a llamarle XA y XB, puede ser cualquier par de lugares, ¿sí? Entonces, el diferencial de potencial lo vamos a integrar entre esos dos lugares, entre XA y XB. Y la 1 sobre n diferencial de n es la cantidad de portadores que tenemos de electrones, lo vamos a integrar también con respecto a n, y obviamente vamos a tener que tomar los extremos, el dopado que hay en el lugar de XA y la cantidad de portadores, perdón, y la cantidad de portadores que hay en XB, ¿sí? En esos dos lugares. Entonces, cuando yo integro el diferencial de phi entre XA y XB, simplemente me da el potencial que hay en B menos el potencial que hay en A. Esto de acá. Ese es fácil. ¿Sí? Y la otra es UT y la integral de 1 sobre n me da logaritmo natural de n, ¿entre qué términos? Entre NB y NA. Con lo cual, me queda esta formulita de acá, ¿sí? Y ahora es donde viene la parte de la referencia, ¿sí? Fíjense que si yo quisiera tomar una referencia de tensión, pues me gustaría que este término se me haga cero, así no tengo que andar restando phi en XA. Entonces la pregunta ahora es, ok, ¿y qué tipo de lugar XA me resulta cómodo tomar como referencia tal que phi en XA sea cero? Bueno, un punto de referencia cómodo es el silicio intrínseco. Cuando yo tengo silicio y no lo he dopado, bueno, puedo decir que si el N en ese XA vale NI, entonces yo voy a suponer que el phi es igual a 0. Yo siempre puedo suponer la referencia, ¿sí? Yo podría bautizar eso en vez de 0, 1 kilovolt o menos 350 volt. No hay problema, porque todo va a ser relativo contra ese nivel. Yo a ese nivel le pongo el nombre que quiero. No me va a cambiar absolutamente nada. Entonces, si hago eso, fíjense que phi A me va a dar 0, y acá abajo
ahí abajo me va a quedar, en vez de Na, me va a quedar 10 a la 10, que es Ni, ¿sí? La cantidad de portadores que tengo en silicio intrínseco. Ok, perfecto. Y esta es, entonces acá tenemos la referencia. La referencia, de vuelta, repito, vamos a poner el 0 del potencial de referencia nuestro cuando el silicio es intrínseco. Y en función de eso, el potencial de cualquier otro lugar que puede estar más o menos dopado con un tipo o del otro tipo, me va a quedar de esta forma. ¿Sí? Voy a hacer una simplificación más. Voy a cambiar de base el logaritmo natural, simplemente porque me resulta cómodo. Entonces, UT por el logaritmo natural de NB dividido 10 a la 10, lo voy a pasar al logaritmo base 10. Entonces voy a tener que hacer UT dividido el logaritmo base 10 de E por el logaritmo base 10 de NB por dividido 10 a la 10. ¿Sí? Entonces esto es 26 milivolt. Logaritmo en base 10 de E es aproximadamente 0,43 por el logaritmo de NB sobre 10 a la 10. Y este número de acá, 26 milivolt dividido 0,43, da aproximadamente 60 milivolt. ¿Sí? Entonces, reescribiendo esa ecuación y pasándola en limpio, nos queda lo que se denomina la regla de los 60 milivolt. Esto nos dice que si yo tengo un lugar XB cuya cantidad de portadores electrones es NB, el potencial de esa región de silicio con respecto a silicio intrínseco, si yo pudiera medir con un voltímetro la diferencia entre esos dos lugares, es 60 milivolt por el logaritmo en base 10 de el cociente entre la cantidad de electrones que tengo y Ni, que es 10 a la 10. ¿Sí? Y esta cuenta es bastante piola para hacer, porque fíjense, si NB, por ejemplo, si NB vale 10 a la 13, el logaritmo en base 10 de 10 a la 13 dividido 10 a la 10 es 3. ¿Sí? Entonces el potencial va a ser 3 por 60, o sea, 180 milivolts. ¿Sí? Entonces simplemente ustedes miran la cantidad de electrones que tienen, y si es 10 a la 17 será 7 por 60, 420 milivolts. Si es 5, si es 10 a la 15 será 5 por 60, 300 milivolts. Entonces, rápidamente pueden calcular cuál es el potencial dada la concentración de electrones que tengan. Sí, fíjense, si la cantidad N de portadores es mayor que Ni, o sea, estamos dopando con donadores, estamos introduciendo electrones móviles, o sea, tenemos un dopado tipo N, y acá tenemos silicio intrínseco. Fíjense que lo que va a suceder es que el potencial va a ser 0 en el silicio intrínseco, porque nosotros lo definimos así, y después va a aumentar hasta un cierto valor en el material dopado. ¿Sí? En el medio hay una zona de transición, que ya después vamos a ver qué es lo que sucede ahí, pero ya sabemos que el lado N tiene más potencial que el lado intrínseco. ¿Por qué sucede ese potencial? Este potencial sucede para que la J de N sea igual a 0. No se olviden de eso. ¿Sí? Eso es lo que tiene que pasar para que no haya corriente. Si eso no pasa, va a haber una corriente y esa corriente va a hacer que esto se equilibre en ese valor, porque recuerden, acá no estamos aplicando potenciales externos. Entonces, lo que tiene que suceder es que tiene que haber un equilibrio. Bueno, el equilibrio necesita esa diferencia de potencial para cancelar la corriente
que habría producto de la diferencia de concentraciones. Acuérdense, de este lado tengo NB, de este lado tengo NI. ¿Sí? Entonces tengo una corriente de difusión y el campo eléctrico producto de este potencial la cancela exactamente. Ok, también lo pueden ver esto, ¿sí? Considerando que la energía de un electrón es menos Q por B, también lo podemos dibujar en un diagrama de energía, donde tenemos el silicio intrínseco, ¿sí? Con su banda de conducción y banda de valencia, y tenemos el lado NI y el lado NB, de vuelta suponiendo que NB es mayor que NI. Y entonces fíjense que ahí lo que va a suceder es que los electrones van a tener más energía del lado del silicio intrínseco que del lado del material dopado N. ¿Sí? Y la misma diferencia de alturas la ven en la banda de valencia. Esa diferencia que ven acá es Q por el potencial, donde el potencial es 60 milivolts por el logaritmo en base 10 de N dividido en I. ¿Sí? Ok. Perdón, Pedro, yo me quedé ahí. En Sí. la diapositiva anterior se veía que del lado del dopado tipo N, el NB, tenías un potencial mayor que el intrínseco. Sí, esto es potencial. La siguiente, bien, la siguiente diapositiva es del tipo P, por eso quedó al revés, o ahí No, se me... esto es potencial eléctrico. ¿Sí? Bien, Es tensión. Y en la próxima transparencia, esto que está acá es energía de los electrones. bien, Acuérdense que la buenísimo. energía es menos Q por B. ¿Sí? Por eso está al revés. Ah, bien, por el signo. El electrón tiene Buenísimo. más energía del lado intrínseco que del lado... en realidad cuando se equilibra tiene toda la misma energía, ¿sí? Pero el nivel de energía en la banda de conducción es más alto en el intrínseco que en el lado del que está del material dopado. ¿Sí? Ok. Ahora, esta cuenta que nosotros hicimos para relacionar phi con n, también la podríamos hacer en función de la corriente de huecos. Fíjense que si quisiéramos hacer JP igual a 0, si quisiéramos, no, debemos hacer que JP sea igual a 0 porque tanto la corriente neta de electrones como la corriente neta de huecos, las dos son nulas. ¿Sí? Entonces, en ese caso, también podemos plantear la misma ecuación que la corriente de difusión de huecos más la corriente, perdón, la corriente de difusión de huecos más la corriente de arrastre de huecos sea igual a 0. ¿Sí? Podemos hacer exactamente el mismo desarrollo. La única diferencia es que la corriente de difusión tiene un menos para el caso de los huecos en la derivada, pero salvo eso es todo igual. Y podemos desarrollar y vamos a llegar a una ecuación similar que me va a relacionar el potencial en XB ahora con la cantidad de huecos en vez de la cantidad de electrones. Tienen dos opciones, o pueden hacer JP, desarrollarla, igualarla a 0, o la otra cosa que pueden decir es, bueno, si yo sé que, porque ya calculé, planteé la condición de los electrones y obtuve que el potencial del silicio de acuerdo a la cantidad de electrones es esta, pues yo acá podría plantear que NB por P sub B, es decir, me fijo los huecos y los electrones que hay en el lugar B, y yo sé que el producto por la ley de masas me tiene que dar Ni cuadrado.
Entonces, si ahora reemplazo NB acá, fíjense que me va a quedar 60 milivolts por el logaritmo, en vez de NB, voy a poner NI cuadrado sobre PB, y acá abajo tengo NI. Así que me va a quedar, este se me va con este, me va a quedar el logaritmo de NI sobre PB, ¿sí? Que es igual a menos el logaritmo de PB sobre NI. ¿Sí? De ahí que la regla para la cantidad de portadores positivos me quede, fíjense acá, menos 60 milivolts por el logaritmo de la cantidad de huecos dividido NI. ¿Sí? Lo pueden hacer así reemplazando huecos por electrones. ¿Qué me está diciendo esto? Bueno, si yo supongo que la cantidad de huecos es mayor que NI, ahora si tengo, por ejemplo, un PB de 10 a la 13, 10 a la 13 dividido 10 a la 10 es 10 al cubo, logaritmo en base de 10 de eso es 3, por menos 60 me va a dar menos 180 milivolts. Es decir que para un material que esté dopado tipo P, ahora el potencial con respecto al silicio intrínseco va a ser negativo. ¿Sí? Y si en vez de dibujar potencial eléctrico, yo quiero dibujar energía de los electrones, pues ahora recuerden que la energía es igual a menos Q por B, con lo cual el gráfico se invierte y ahora ustedes van a ver que tienen en silicio intrínseco la energía de la banda de conducción, y cuando pasen al silicio tipo P, este sería el tipo P, la energía de la banda de conducción va a aumentar en Q por el potencial. ¿Sí? Ok. Fíjense que en el medio, como estamos en equilibrio térmico, la energía de Fermi, que es el valor medio de la energía de los electrones, es continuo, es constante a lo largo de todo el material. Y la energía de la banda de valencia hace el mismo recorrido. Ok, entonces yo puedo venir y hacer una tablita y decir, bueno, vamos a probar con distintos dopados tipo P y tipo N, ¿sí? Y quiero ver cuánto me va a dar el potencial. Y el potencial yo lo puedo calcular o bien con la fórmula para los electrones o bien con la fórmula para los huecos. Fíjense, empecemos por acá. Si esta es la parte de la tabla donde tenemos distintos dopados tipo N, ¿sí? De 10 a la 12 a 10 a la 19. ¿Cuánto va a ser N? Bueno, N va a ser, esperen que elijo un lápiz un poco más chico. N va a ser para 10 a la 12, va a ser 10 a la 12, P va a ser 10 a la 8. Para 10 a la 13 voy a tener 10 a la 13 y 10 a la 7. Para 10 a la 14, 10 a la 14 y 10 a la 6. 10 a la 15 tengo 10 a la 15 y 10 a la quinta. Para 10 a la 16, 10 a la 16 y 10 a la cuarta, 10 a la 17 y 10 al cubo, 10 a la 18 y 10 al cuadrado, 10 a la 19 y 10 a la 1. Entonces, si yo ahora quiero calcular el potencial con la fórmula positiva, ¿sí? Era 60 milivolts por el logaritmo de N sobre Ni. ¿Sí? Acá tengo 10 a la 12, dividido 10 a la 10, me da 10 al cuadrado. Logaritmo de eso es 2, 2 por 60, 120 milivolts. ¿Sí?
Si hubiera querido, acá podría haber calculado con la fórmula de los huecos también, que es menos 60 milivolt por el logaritmo natural de P sobre NI. Fíjense que en este caso P es 10 a la 8. 10 a la 8 dividido 10 a la 10 es 10 a la menos 2. Logaritmo en base 10 de 10 a la menos 2 me da menos 2. Menos 2 por menos 60, 120. Mismo valor. ¿Sí? Es decir que pueden, para un material dopado, ustedes pueden tomar o la cantidad de electrones o la cantidad de huecos, porque en definitiva una es función de la otra. Ustedes saben que N por P me da NI cuadrado. Y en función de eso les tiene que dar un solo potencial. No puede ser que un silicio, el silicio tenga diferentes potenciales según ustedes estén mirando a los huecos o a los electrones. Ok, si tengo 10 a la 13, entonces calculando con la fórmula de los electrones voy a tener 3 por 60, 180 milivolt. Si quisiera calcular con la de los huecos voy a tener 10 a la 7 dividido 10 a la 10, que me va a dar 10 a la menos 3, el logaritmo es menos 3 por menos 60, me da más 180. Y así puedo seguir, 10 a la 4 es 4 por 6, 24, 240 milivolt, 300 milivolt, 360 milivolt, 420 milivolt, 480 milivolt y 540 milivolt. ¿Sí? Si ahora quiero ver, fíjense que voy aumentando el dopado y por cada década que aumento el dopado, estoy aumentando 60 milivolt el dopado, el valor de potencial con respecto a silicio intrínseco. ¿Sí? En silicio intrínseco tengo 10 a la 10 y 10 a la 10, huecos y electrones, y el potencial vale 0 volt, esa es mi referencia. Si ahora quiero ver un material dopado tipo P, supónganse que está dopado con 10 a la 12, la cantidad de electrones va a ser 10 a la 8, la cantidad de huecos 10 a la 12. Quiero ver el potencial ahora. Con la fórmula de los electrones, acá voy a tener 10 a la 8 electrones dividido 10 a la 10, 10 a la menos 2. Menos 2 por 60, menos 120 milivolts. Quiero calcular con la forma para huecos. Tengo 10 a la 12 huecos, dividido 10 a la 10, 10 al cuadrado. Logaritmo es 2 por menos 60, menos 120. Las dos me dan lo mismo. Si vas adelante, 10 a la 13, P es 10 a la 13, 10 a la 14, 10 a la 15, 10 a la 16, 10 a la 17, 10 a la 18, 10 a la 19. Y n va bajando, 10 a la 8, 10 a la 7, 10 a la 6, 10 a la quinta, 10 a la cuarta, 10 al cubo, 10 al cuadrado, 10 a la 1. ¿Sí? Entonces fíjense que la tabla va a ser simétrica con respecto a esta. Voy a tener menos 120. Si quiero ver para NA igual 10 a la 13, la cantidad de huecos son 10 a la 13. Con la fórmula de huecos me va a quedar 10 a la 13 dividido 10 a la 10, 10 al cubo. Logaritmo de eso me da 3 por menos 60, menos 180 milivolts. Quiero calcular con la cantidad de electrones, no hay problema. 10 a la 7, 10 a la 7 dividido 10 a la 10 me da 10 a la menos 3, logaritmo es menos 3 por 60 menos 180. Y así sigo, conforme voy aumentando el dopado, el potencial va bajando. Menos 240, menos 300, menos 360, menos 420, menos 480, menos 540 milivolts. ¿Sí? Y ahí tengo toda la tablita completa para distintos tipos de dopado que me van a dar distintas densidades de electrones y distintas densidades de huecos. Ok, sáquenle una fotito a la tabla esta, antes que la borre.
Yo también le voy a sacar una foto. Ok. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha sucedido es que hemos visto que si tenemos al menos dos regiones de silicio con distintos dopados o con distintas densidades de portadores, aparece un potencial. Y este potencial surge para cancelar la corriente neta en el material, porque de vuelta no le estoy aplicando ningún tipo de energía, no le estoy aplicando campo eléctrico, no le estoy aplicando nada desde afuera, entonces el material está solito, no puede tener corriente circulando porque eso requeriría una energía continua. Las corrientes tienen que ser cero y eso implica que la diferencia de concentraciones tiene que cancelarse con un potencial que produzca un campo eléctrico. Y se tiene que balancear no de cualquier manera, y el cálculo que hicimos nos dice exactamente cuál tiene que ser la diferencia de potencial para que no circule corriente. Gráficamente, si tenemos una región de silicio intrínseco acá en el medio, fíjense que si ponemos al costado una región de silicio tipo N, esa región va a ser una región de silicio con muchos electrones. Por difusión, esos electrones van a ir hacia el silicio intrínseco. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando los electrones vayan al silicio intrínseco, fíjense que al silicio N se le están yendo electrones, con lo cual el potencial va a subir. Cuando el potencial del silicio N sube, por efecto de que los electrones se fueron, produce un campo eléctrico que se opone a que se sigan yendo. Y ese es el campo eléctrico que hace que ahora vayan electrones o se frenen en la dirección contraria. Esas dos son las que se cancelan exactamente cuando yo tengo el valor phi. Si tengo el silicio tipo P es lo contrario, tengo huecos acá, los huecos difunden porque hay más en el lado P que en el silicio intrínseco, los huecos van al silicio intrínseco, crean un campo eléctrico, el silicio tipo P baja el potencial y el campo eléctrico ahora hace que se frenen y entonces surge esa diferencia de potencial que hace que quede estabilizado sin que haya una corriente neta de huecos yendo entre el P y el N, o el intrínseco, o de electrones entre el N y el intrínseco. Ok, esto es gráficamente lo que sucede.